Los sueños tienen distintas funciones dentro de la vida del ser humano, como puede ser el rejuvenecimiento, así es, sepan que hay que dormir bien, que va a favorecer a que seamos más jóvenes. También va a cumplir esa función de reparación de nuestro sueño y va a poder realizar así de que nuestra memoria retenga en lo que queramos aprender, que nuestro cerebro quiera memorizar, y también es el agente que va a actuar para limpiar nuestro cerebro de todo lo que hemos percibido durante el día y que no tiene ningún sentido recordarlo, para así al otro día, una vez que nos levantemos, podamos continuar con nuestra vida. Sería algo así como un reset que le hacemos a nuestro propio CPU. Pero el psicoanálisis, más precisamente Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, le ha dado un sentido a esos sueños. Esas imágenes que todos recordamos, que todos vivimos, claramente nos están diciendo algo y es gracias al psicoanálisis que descubrimos qué es lo que nos dicen esos sueños. Es por eso que hoy, acá en Psicocomic, vamos a hablar de la interpretación de los sueños, esta obra de Freud, donde nombra paso a paso lo necesario para interpretar a los sueños, para saber qué función cumple esto, y claramente hay que hablar de cómics y vamos a hablar esta vez de un personaje, pero de dos historias y dos momentos diferentes. Estamos hablando de Deadpool número 1000 y estamos hablando de Deadpool anual, que bueno, acá está dentro de la Guerra de los Reinos, pero habla de Deadpool anual. ¿Por qué? Porque acá ocurren dos situaciones distintas. La primera es un sueño en el cual se realiza un deseo, pero en la segunda es una clara traducción e interpretación que luego hace Deadpool a un suceso que ocurre en la vida real. Así que, sin más, pasamos a explicar. Claramente debemos hablar de qué es la interpretación de los sueños de Freud. Y primero vamos a explicar que en esta obra Freud va a desglosar para explicarnos la función del sueño. Él en esa época se interesaba por descubrir las vías y la manera de interpretar el inconsciente y cómo es que éste se manifiesta. Y es en los sueños donde él descubre cómo se manifiesta todos esos deseos reprimidos e inconscientes. ¿Qué es lo que se mantiene inconsciente? ¿Qué es lo que se reprime? Pues bien, claramente reprimimos aquellos deseos que nos pueden ser perjudicial a nivel social o que pueden ser perjudicial para nosotros, ya que nos puede traer problemas de salud. Y claramente todos esos deseos e incluso todas esas sensaciones y emociones que a nosotros nos perturban están en el inconsciente y es la represión que actúa como barrera para que salga, para de esta manera evitar el dolor. Pero claramente toda esa energía psíquica no se pierde. Como bien sabemos, la energía no se pierde, sino que se transforma. Quedémonos con lo segundo, de que la energía se transforma, porque claramente todo ese impulso, todos esos deseos va a buscar otra vía de escape. Claramente podemos hablar del síntoma, pero ahora vamos a hablar de los sueños y vamos a hablar de cómo este toma la vía del sueño como la forma del escape que tiene el inconsciente de salir al exterior. En un primer momento, Freud va a mencionar que el sueño tiene dos niveles, llamados motivos manifiestos y motivos latentes. El nivel del sueño manifiesto es aquel sueño en el que vamos a recordarlo. Son los sucesos que ocurren dentro del sueño. Es decir, si nosotros soñamos que estamos escalando una montaña, estamos diciendo ese aspecto del sueño manifiesto, que es claramente la descripción de lo que estamos viviendo en el sueño. Pero lo que oculta ese sueño es lo que llamamos el momento, el motivo latente. Es decir, lo que está oculto, el mensaje que está oculto dentro del motivo
manifiesto que está en el sueño. Esos son los dos primeros motivos que tiene el sueño para Freud. Luego, en la obra La interpretación de los sueños, va a mencionar un segundo aspecto donde menciona las funciones del sueño. Y es en las funciones del sueño donde va a mencionar Freud dos características bastante particulares. La primera es la realización de un deseo que queremos cumplir, que queremos realizar. Por ejemplo, en el cómic número 1000 de Deadpool, hay una historia donde Deadpool lo van a visitar a su oficina para que busque los anillos del mandarín. Y toda la escena transcurre en su oficina. Pero, para mencionar este ejemplo de la realización de deseo, vemos donde él logra besar a la chica que aparece en el sueño. Y la logra besar, logra acercarse, logra tener varias conversaciones. Bueno, claramente, y viendo que al final esta historia se trata de un sueño, es lo que se habla de la realización del deseo que ocurre ahí dentro, ¿sí? Y el segundo motivo, simplemente es lo que trata de hacer Freud, es de acceder al inconsciente, porque como dijimos más temprano, es el sueño donde podemos conseguir una vía donde vamos a conocer cómo se manifiesta el inconsciente hacia el exterior. Pasamos ahora a lo más importante y lo más grande de la obra de Freud, que son los mecanismos del sueño. Porque si bien el sueño es un proceso, como tal tiene distintos mecanismos. Parte de esos mecanismos lo vamos a usar ahora con los ejemplos de los cómics de Deadpool, porque, por ejemplo, en el anual número del 2019, Deadpool tiene que matar a las pesadillas de un niño llamado Peter. Este accede al mundo de las pesadillas y descubre un sueño, es decir, las pesadillas que tiene Peter, donde él está en una mesa muy grande, donde se va a estar Peter con su vecino, un poco medio a la sombra, y hay un gnomo. Que ese gnomo es que recorre la mesa, se queda cerca de Peter, ese gnomo toma la forma de su vecino, un poco más grotesca, un poco más fea, y le dice que mantengan el secreto que tiene. Él destapa lo que sería la cena que está a punto de cenar, y son un montón de dientes. Con esto Deadpool interpreta el sueño, más bien la pesadilla, y descubre de que el vecino abusaba de Peter. ¿Qué ocurre? En el sueño tomamos aspectos de la vida real. Ya vamos a hablar un poco más. ¿Por qué menciono esto? Porque uno de los mecanismos del sueño es la condensación. Y la condensación se refiere a que todos esos impulsos, todos esos conflictos y todos esos deseos que más o menos se van a ir relacionando o tienen ese mismo monto de energía psíquica, en lo que es el mecanismo de condensación es que todo eso se va a agrupar, va a confluir en una sola imagen. Por eso es que también tiene esa dificultad del sueño de interpretarla. En el cómic número 1000 de Deadpool, toda la escena ocurre en una oficina. Todo el cómic lo vamos a ir leyendo y nada más transcurre cada viñeta en una oficina de él. En una oficina que sería el dueño de Deadpool. Esa sería la condensación. Claramente en este sueño de la realización de deseo de Deadpool, donde él besa a esta chica, besa a Inés, transcurre todo ahí. Él consigue los anillos rápidamente del mandarín, no transcurre en otra escena, sino que lo consigue rápidamente. Y resulta que se lo come porque, bueno, estaban dentro de un perro de chocolate y él se come el chocolate donde están los anillos del mandarín.
Entonces, toda la escena, todo ese sueño está en una sola imagen que es en su oficina. Toda la pesadilla de Peter ocurre en una mesa donde están a punto de cenar. Es decir, ahí vemos el mecanismo de la condensación, donde todo va a confluir en una misma escena, en una sola cosa. Pasamos al mecanismo del desplazamiento, lo cual es muy importante esto porque es todo aquello que buscamos deseo, todo aquello que buscamos eliminar el conflicto, nuestro inconsciente va a tratar de quitarle ese monto de energía que nos puede causar malestar y lo va a llevar a otra cosa que no nos va a generar malestar. Entonces, en la pesadilla de Peter, vamos a ver que Peter no sueña directamente que él es abusado, sino que está representado en lo que es una cena. Y en lo que es, bueno, que está cenando sus dientes, y que en realidad quien habla no es su vecino, el que le dice mantengamos el secreto, sino que es un gnomo de jardín, que al final de la historia de Deadpool vemos que ese gnomo está está en el patio de la casa de este vecino. Es esa imagen que está representada. Hubo un desplazamiento de todo ese monte de energía. Y ahí vemos un ejemplo claro de lo que es la condensación. El desplazamiento. Y en el desplazamiento de Deadpool, en el sueño del cómic número 1000, es que, como vemos, en el desplazamiento, él tiene ganas de tener relaciones, ¿sí? Con Inés, pero todo está desplazado a simplemente besos. Y solamente se queda en escena de besos. Se cumple un poco del deseo, sí, pero no es tanto lo más el deseo puro, sino que está desplazado a algo que tiene un poco más de merma, que es en este caso los besos. Después tenemos el mecanismo de la simbolización. Esto es muy interesante. Volvemos al ejemplo del gnomo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener en el sueño es en una imagen, ¿sí? Volvemos a lo mismo, que no tiene ese monto de energía, como está en el desplazamiento, va hacia algo más, va a otra simbolización que no le genera ese monto de conflicto, de ansiedad. Sepan que todos estos mecanismos sí están entrelazados, por eso quizás parece que una cosa es parecida a la otra, en realidad es que están relacionadas. ¿Por qué? Porque si decimos que hay un desplazamiento hacia otro símbolo, necesitamos la simbolización. Y es ahí que volvemos al ejemplo del gnomo. Y también hay otro ejemplo en el cómic número 1000 de Deadpool, en el que Kingpin está en el sueño de Deadpool, pero no está representado como Kingpin, está representado como una mujer. Tiene la misma comprensión que Kingpin, sí. Dice esta mujer que es Kingpin, pero no lo es una mujer. Pero tiene depositado en el sueño todos los aspectos y todo lo que representa Kingpin. Pero se le ha quitado todo ese monto, toda esa carga que tiene el representante Kingpin hacia un símbolo que no genera la misma impresión, aunque tenga esos mismos aspectos. Y por eso en el sueño del cómic número 1000, Kingpin está representado en el sueño como una mujer. Y finalmente tenemos lo que es la elaboración secundaria, que es eso que le va a dar sentido al sueño. Si no fuera por esta elaboración secundaria, Deadpool no sabría que el sueño que está teniendo Peter representa un abuso. Entonces es gracias a este mecanismo, a esta traducción que se hace del sueño,
a este descubrimiento del nivel latente que está diciendo el sueño manifiesto de Peter, no sabría nunca qué significaba ese sueño. Entonces, para eso sirve la elaboración secundaria. ¿Y por qué el sueño tiene tantas traducciones e interpretaciones? Pues porque sigue actuando la barrera de la represión ahí. Dijimos que la represión es un mecanismo por el cual nuestra psiquis trata de evitarnos el sufrimiento. Entonces todo aquello que nos genera sufrimiento va a tener una barrera. Y es por la vía del sueño en que esta barrera no percibe como peligroso, gracias a estos mecanismos de desplazamiento, condensación, simbolización, no lo va a ver la represión como una amenaza, como un peligro, y es que sale de esa manera. Y luego, gracias a la elaboración secundaria, es que va a tomar sentido ese sueño. Y que todo lo que está condensado en una gran simbolización va a tomar sentido. Porque si leemos el cómic, en donde transcurre que Deadpool tiene que buscar los anillos del mandarín, vemos que todo transcurre en un mismo lugar. Y vemos que todo tiene sentido. De hecho, es al final que nos enteramos que es un sueño. Pero es gracias a este mecanismo. Entonces, el sueño logra pasar la barrera de la represión, esa barrera que nos va a impedir el sufrimiento, y va a salir. Obviamente, si pensamos en el caso de Peter, que es una pesadilla que representaba lo que estaba sufriendo Peter, en realidad no es el sueño en sí lo que le daba sufrimiento, sino que es el manifiesto latente, es decir, la traducción de ese sueño, lo que le está proporcionando malestar. Y es muy importante esta función del sueño también, porque como dijimos antes, toda esa energía psíquica de todo lo que se tiene reprimido, de todos esos conflictos y deseos más reprimidos, esa energía que debe ser liberada. Y si no es liberada por medio de la palabra, por medio de lo que callamos, vamos a hacer síntoma en el cuerpo, Y el sueño también es una vía de escape y que también va a servir para también un poco alivianarnos y sentirnos mejor. Así que espero que hayan entendido un poco la obra de Freud, espero que se hayan entretenido con un poco de la explicación de los sueños y pesadillas que hemos visto gracias a Deadpool. No se olviden que el 26 es la película, así que vamos a seguir diciendo datos curiosos de Deadpool. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, los videos largos debemos darle más amor igual que a los shorts, así que no olviden sus likes. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, se los voy a resolver. Y nos estaremos viendo próximamente en más videos. Yo soy Pablo, este es Psicocomic. Seguime en TikTok y si todavía no lo has hecho en YouTube también, ya sabes qué tenés que hacer. Suscríbete para más. Nos vemos.